Buenos días, profe, sí, señor. Gracias, mijo. Las personas, su merced les comentó, ¿verdad? De la hora que teníamos para hoy, ¿verdad? Ellos lo tenían conocimiento. Sí, señor, yo escribí al grupo donde estamos todos y confirmé que a las 8:30 empezábamos clase. Ah, ok, listo, muy bien. Eh, bueno, estamos a un minuto para que la gente pues termine de ingresar, pero pues podríamos ir comenzando. Eh, bueno, primero que todo, eh, quiero hacer la presentación de nuestro invitado. Tengo el gusto de presentarles al doctor Néstor Zambrano Escobar. Eh, Él es egresado de la eh, Universidad Conrad Lorenz. Tiene eh, una especialización en fundamentos de la instrucción y educación virtual de la Universidad de California de Los Ángeles, Estados Unidos. Tiene una maestría en la Universidad de La Sabana eh, en educación. Ha sido ponente invitado en diferentes congresos a nivel internacional en la Universidad de San Ignacio de Loyola, Los Ángeles, California, y ha estado también en una serie de ponencias en diferentes países, como en Argentina, en donde ha estado también, pues, como generando una temática muy interesante, todo siempre relacionado como con el ámbito de la salud. Entonces, él ha tenido una gran trayectoria, una gran experiencia profesional en el sector educativo. Se ha desempeñado como docente, como directivo, docente, como rector, como orientador y asesor de una gran cantidad de instituciones públicas y privadas, ¿sí? En los campos de pedagogía, convivencia y psicología educativa. Eh, Ha escrito también unos artículos para la Revista Internacional del Magisterio y para la Red de Educadores del Distrito. Entonces, pues Néstor, muchas gracias, bienvenido a este espacio académico que le quería yo hacer. Gracias por aceptar la invitación. Estamos acá reunidos con un grupo de estudiantes de séptimo semestre de psicología y la asignatura que nos está acompañando durante este módulo pues, es psicología educativa. Este grupo es bastante comprometido, es un grupo bastante inquieto de manera positiva y pues bueno, están con todo el ánimo y el deseo de, de de abordarlo en preguntas. Primero que todo, pues conocer su trayectoria profesional y conocer sus experiencias profesionales en ese rol educativo, en ese espacio educativo. Entonces, muchachos, ahí está Néstor. Entonces, por favor, tengamos, preguntémosle, abordémoslo cuando tengamos el momento en las preguntas, lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Entonces, bienvenido, Néstor. Aquí estamos para usted. Muchas gracias. Gracias, Javier. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan todos, por favor? ¿Me confirman si tenemos audio? Sí, Sí, señor. estamos bien. Sí, Ok, señor. bueno, gracias. Bueno, primero que todo, gracias, Javier, por la invitación. Pues siempre me ha interesado compartir la experiencia, compartir mis percepciones acerca de la educación y qué mejor que hacerlo con futuros colegas, con la futura competencia que nos obliga cada día a ser no solamente más competentes, sino más líderes, más investigadores, más observadores. Entonces, bienvenidos y nuevamente, Javier, gracias por esa presentación. Pues es la trayectoria de 32 años en el sector educativo que pues hoy voy a compartir con ustedes algunas de mis apreciaciones, de mis experiencias, de mis conocimientos y sobre todo
de mis reflexiones hacia dónde va y cómo está la educación en Colombia especialmente. Lo haremos a través de tres momentos. Un primer momento, una presentación muy sucinta, muy corta del trabajo que desempeña el psicólogo educativo, el psicólogo en las instituciones educativas superior, media, básica, preescolar. Y posteriormente daremos unos videos, miraremos unos videos para hacer una reflexión y si finalmente las preguntas que ustedes consideren necesarias. Entonces, en ese orden de ideas, pues pasamos a este primer momento, que es los aportes de la psicología a la educación de hoy. Entonces, en primer lugar, tenemos que comprender y tenemos que partir de un principio y es que el psicólogo en el sector educativo, en su labor en el sector educativo, no es hacer terapia, es decir, el psicólogo clínico en el sector educativo no se da. Se da única y exclusivamente si y solo si fue contratado por la institución educativa para hacer clínica, es decir, para hacer terapia, para hacer un diagnóstico, pero el psicólogo en el campo educativo no aplica clínica, sencillamente remite, escucha, sugiere, pero en ese sentido sí tenemos que tener mucha claridad de que nuestra labor en las instituciones educativas no es hacer clínica. Hacemos clínica si efectivamente la institución nos contrató para eso, pero desde la normatividad nosotros lo que tenemos que hacer, como bien lo dice la diapositiva, es adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, los procesos de enseñanza de los maestros para optimizar su pedagogía, los procesos de conciliación, de mejoramiento de las relaciones para que efectivamente la institución educativa en todas esas dinámicas en las cuales constantemente se ve enfrentada, pues pueda atender no solamente al estudiante, sino al padre de familia y al docente. Es importante que tengamos, pues yo sé que todos de alguna manera cuando uno empieza psicología, pues empieza a abordar las teorías del aprendizaje y aun cuando los modelos y las teorías hoy en día no explican al 100% esas dinámicas impredecibles, esas dinámicas a veces intempestivas que se dan en las instituciones educativas, pues hay unos modelos que sí efectivamente permanecen y son tradicionales. Entonces ahí está muy claro el constructivismo, que pues, todos lo conocemos en el campo educativo, implica pues construir conocimiento a partir de lo que el estudiante sabe. Es decir, el estudiante no llega única y exclusivamente, como se dice, con una tabula rasa y entonces yo lo voy llenando de conocimiento, como lo decía Paulo Freire, sino sencillamente el estudiante llega con una experiencia, con unas sensaciones, con unas emociones y con unas expectativas. Y a partir de ahí, el docente construye conocimiento, construye ese saber hacer, construye esa transformación de su realidad, porque es ese el espacio en el cual el estudiante puede generar habilidades, capacidades, desempeños para transformar ¿qué? Para transformar su contexto y su contorno. Hablamos también del aprendizaje activo, que es un aprendizaje que viene aproximadamente unos 10, 12 años hacia acá, que es precisamente formar esos equipos de trabajo en los cuales estamos generando aprendizajes completamente reflexivos y completamente experienciales. Es decir, uno aprende en la medida en que experimenta. Entonces, fíjense cómo se va relacionando el constructivismo con el aprendizaje activo. Claro, yo llego con unos conocimientos y cuando me dan nuevos conocimientos y me los voy apropiando y una vez apropiados los pongo en en mi contexto y los empiezo a aplicar, pues estoy hablando de un aprendizaje activo y ahí vendría lo que nos habla el proyecto Harvard, que es precisamente de la apropiación y el pragmatismo del conocimiento, es decir, que yo aprendo y que ese conocimiento como tal debe ser útil para algo para que no se olvide. Y por último, este aprendizaje cooperativo que tiene que ver muchísimo con la convivencia, que es el aprendizaje relacional. Entonces, ese aprendizaje en el cual yo reconozco al otro, crezco con el otro. Permítame en un segundo, por favor. Entonces, es ese aprendizaje en el cual todos estamos
relacionándonos con el otro, en el cual reconocemos que el otro tiene habilidades y capacidades y que sobre esas habilidades y capacidades yo puedo construir. Entonces, fíjense, estas tres teorías las traigo a colación porque me parece que son fundamentales y son las que efectivamente vienen marcando nuestro panorama educativo. Pero quiero también que hagamos una reflexión sobre nuestro sistema educativo de hoy. Primero que todo, es un sistema supremamente fragmentado. O sea, esa es una de las grandes falencias que tiene nuestra educación. Y estoy hablando aquí en Colombia. Entonces hablamos de secciones preescolar, primaria, bachillerato y educación superior. Y si vamos más a fondo, preescolar, primaria básica, bachillerato básico, educación media y educación superior. Luego lo dividimos en años, entonces son más o menos 11, 12 años, dependiendo del proyecto educativo institucional, 11, 12 años. Luego lo dividimos en periodos, entonces en algunas instituciones educativas 2 periodos, en otras 3, en otras 4. Y finalmente lo dividimos por semanas, que son 40 semanas el periodo lectivo, y esas 40 semanas se distribuyen en horas. Entonces, fíjense que desde el punto de vista temporal, el sistema educativo en Colombia está supremamente fragmentado. Y por último, otro problema que tiene nuestro sistema educativo es que está dividido en áreas del conocimiento. Entonces, matemáticas, español, sociales, inglés, religión, ética, educación física, las técnicas. Entonces, aproximadamente estamos hablando, si está en primaria, estaríamos hablando de más o menos 7, 8 áreas, y si estamos en bachillerato, dependiendo perdón, del proyecto educativo, estaríamos hablando de aproximadamente entre 12 y 14 áreas o asignaturas. Entonces, eso también es un problema en el sistema educativo. Esa fragmentación tampoco permite que el estudiante, ese estudiante que tenemos hoy, ¿sí? Pues el estudiante empiece a ver que hay una funcionalidad en la educación. Y eso es lo que genera en algunas ocasiones resistencia para los estudiantes. ¿Ok? Hay que mirarlo también desde el punto de vista cronológico. Nuestro sistema educativo fue creado o fue más bien fortalecido y ajustado con la ley 115, que es la ley que fue creada en 1994. Estamos hablando que vamos a cumplir ya 30 años del sistema educativo y seguimos haciendo exactamente lo mismo de hace 50 años. O sea que nuestro sistema educativo es arcaico, es un sistema que desafortunadamente no ha podido renovarse, y si se renueva de una forma supremamente lenta. Tenemos, tenemos entonces ese segundo punto que les venía comentando, que es muy lento. O sea, mientras que nuestra vida moderna constantemente cambia, nuestra vida moderna se ajusta en unos tiempos inimaginables. El sistema educativo no. El sistema educativo hoy en día, y desafortunadamente, está basado en unos referentes de calidad, que los referentes de calidad son lo que ustedes de pronto han escuchado: los estándares, em, las competencias de desempeño, en fin, son 5 referentes que desafortunadamente le están diciendo al docente: esto es lo que usted tiene que enseñar porque esto es lo que yo le voy a evaluar. Y el último referente, que son los referentes de desempeño que salieron hace ya aproximadamente unos 5 años, le están diciendo al docente: esto es lo que usted tiene que enseñar, esto es lo que yo voy a evaluar, pero aquí le estoy diciendo cómo lo tiene que enseñar. Entonces, prácticamente en la ley 115 aparece un término que se llama la autonomía escolar. Pero con estos referentes, ¿qué está haciendo el ministerio? Pues sencillamente diciéndole al docente: tome los contenidos, aquí le doy las herramientas con las que usted debe enseñar y cómo le debe hacer. O sea que la autonomía como tal no se da en el espacio educativo. Entonces, ¿pero cuál es el sentido de todas esas pruebas? Pues creo que ustedes lo han escuchado en algún momento: los paros que hace el magisterio, los debates que se presentan en la FECODE o se presentan en la ADE. Lo que están precisamente es dando a conocer a toda la población colombiana, a toda la población que tiene que ver con la educación, pues dando a conocer que nosotros somos un número, y que lo que tenemos, ese número, dentro de 50, 60, 65 en este momento, países que están participando en las pruebas internacionales, está Colombia, y Colombia siempre ocupa los últimos puestos, porque necesitamos como política
necesitamos es demostrar que estamos presentando y que estamos haciendo algo en educación. Pero eso no está efectivamente dándole ningún proceso de mejoramiento a la calidad educativa, porque seguimos hablando de contenidos. Y en último, tenemos que, eh, pues no se promueve la habilidad de pensar, sino sencillamente en nuestro contexto educativo se promueve es la habilidad de adquirir conocimientos y de acumularlos. Y hoy en día las investigaciones que están mostrando, pues que la educación debe desarrollar mínimo cuatro habilidades. La habilidad de pensar, la habilidad de comunicarse, de decidir y de convivir. Esas cuatro habilidades. Un estudiante que tenga esas habilidades es un estudiante que podemos decir de alguna forma que puede llegar a tener éxito como persona, como profesional, como ciudadano. Detrás digamos, de toda labor docente, de toda la labor que ejerce un, un docente en su aula, pues está la psicología. Y ahí es donde entramos nosotros en nuestro papel dinamizador, nuestro papel facilitador y formativo. Pues primero, nosotros debemos, o sea, nosotros tenemos muy claro desde nuestro marco formativo en psicología tenemos muy claro que nuestro proceso es facilitar el aprendizaje, es decir, buscar estrategias para los docentes, para que los docentes puedan facilitar esos procesos de aprendizaje, que ya no es únicamente filas y columnas, sino que puedo sencillamente armar una media luna y en esa media luna nos estamos reconociendo todos que a través de una pedagogía de la pregunta, a través de una pedagogía de los proyectos, a través del reconocimiento de las habilidades y capacidades que tiene el estudiante, yo puedo, desde mi proyecto educativo, desde mi plan de estudios, desde mi planeador, generar desempeños para que estos estudiantes puedan abordar esas pruebas externas y, ¿por qué no? Lo que decíamos anteriormente, pues generar transformaciones en su contexto. El segundo punto que la psicología le aporta a la labor docente es que es un observador y un evaluador. Entonces, es enseñarle al docente a que observe el progreso de los estudiantes, a que se debe adaptar, que su instrucción se debe adaptar a las necesidades de los estudiantes. Y no estoy hablando con esto de la educación personalizada porque pues nosotros digamos, nuestra estructura académica, nuestra estructura educativa no nos permite generar una educación personalizada en el sentido de dedicarle el 100% a un estudiante, no. Lo que tenemos que enseñarle a los docentes, y en eso nosotros sí somos muy habilidosos, es que debe reconocer las diferencias individuales que tiene cada estudiante y que a partir de esas diferencias individuales entonces él puede empezar a generar proyectos de mejora, que no todos aprenden de la misma forma y que no todos deben ser evaluados de la misma forma. Y fíjense que si ustedes lo miran en sus espacios educativos, pues em, en la universidad hacemos exactamente lo mismo. Entonces, el docente aplica la prueba, el docente coloca el trabajo para todos igual, el docente coloca la lectura para todos igual. En fin, todos estamos en el marco en el cual nos colocan, yo siempre lo he dicho y coloco el ejemplo, en una licuadora y entonces le voy colocando una lectura, le voy colocando un trabajo para todos exactamente igual. Y todos finalmente, después de que se licúa ese vaso, pues nos tomamos ese líquido y pues asumimos que a todos nos debe saber igual cuando realmente nuestras sensaciones y nuestras percepciones por el hecho de ser seres humanos individuales pues son diferentes. Entonces eso mismo pasa en el sector educativo. Entonces ahí tenemos un atraso no de 50 años, sino casi que un atraso de 200 años frente a otras mm, regiones que ya empiezan a trabajar sus proyectos educativos reconociendo las diferencias individuales. Por último, pues somos consejeros. Ojo con lo que estoy diciendo aquí. Somos consejeros y apoyo emocional. No somos terapeutas. Y eso sí quiero que quede muy claro. Porque el terapeuta interviene y genera un proceso de transformación. Genera un proceso de aprendizaje, desaprendizaje, reaprendizaje. Pero en el caso nuestro, cuando estamos en el espacio educativo, pues nosotros sencillamente aconsejamos o sugerimos. Y si tiene que estar presente el acudiente ahí, pues mejor todavía. Si tiene que estar presente el maestro o los maestros, pues mejor todavía. Entonces,
Lo que nosotros tenemos que hacer ya en el trabajo, inclusive con los estudiantes y con los mismos docentes, es ese apoyo emocional. Hablábamos en el encuentro pasado que uno de los problemas que tiene hoy en día el sistema de salud del magisterio es que se ha disparado enormemente, enormemente los problemas de depresión, de ansiedad, de bipolaridad y también de patologías esquizofrénicas. También se han dado mucho, muchos se han incrementado muchísimo en los docentes. Hay un problema de salud mental en los docentes muy fuerte. Porque claro, los estudiantes constantemente están confrontando esa labor docente, pero es que el docente también tiene que empezar a ser muy reflexivo y muy flexible también de su quehacer. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, nuestra labor desde el papel docente. ¿Cuáles son las estrategias? Entonces, les decía, tiene que ver muchísimo con las anteriores, un aprendizaje colaborativo, un significativo y una enseñanza personalizada. El aprendizaje colaborativo, pues es el que me permite compartir ideas, el que me permite fortalecer esas habilidades con el otro, o sea, que yo construyo en el otro. Y aquí viene el aprendizaje significativo. ¿Para qué me sirve eso? Y es lo que los estudiantes siempre preguntan. Y entonces nos dicen como estudiantes, no, mire, es que eso más adelante le va a servir para la universidad, eso más adelante le va a servir cuando usted sea profesional, eso más adelante a usted le va a servir para X o Y, Z. Y resulta que el conocimiento todos los días está cambiando. Y si algunos de ustedes están de pronto en la tendencia de la inteligencia artificial, ¿sí? Pues ustedes se van a dar cuenta de que hoy nos contestan una cosa y hacemos la pregunta mañana y nos contestan otra. Es decir, constantemente la inteligencia artificial está evolucionando y nos está diciendo pilas, hay que buscar qué es lo significativo para poder compartir con los estudiantes. Y cuando hablamos de lo personalizado, pues estamos hablando de esos cuatro tipos de aprendizaje que nos establece Jone y Alonso, ¿no? Entonces, que todos aprendemos de diferentes formas. Entonces, unos somos más reflexivos, otros somos más teóricos, otros somos más pragmáticos, otros somos más del hacer. ¿M? Entonces, ahí es donde están esas diferencias y es lo que tenemos que entrar constantemente nosotros a evaluar y valorar. Importantísima en cuanto yo he tenido mis conflictos con ese término motivación, pero digamos que la motivación es el primer paso para que se genere el compromiso. Y siempre hablamos de una motivación intrínseca. ¿M? Pero resulta que en educación la motivación intrínseca es impulsados por el interés que le pone el estudiante, pero a veces el estudiante ni sabe qué es lo que quiere ni para dónde va. Cuando un estudiante empieza su grado primero en un colegio y en ese mismo colegio termina 11 y el estudiante finalizando 11 no sabe qué va a hacer de su vida, el problema no es del papá, el problema no es de la sociedad, no es de... El problema es del colegio. El colegio no le dio al estudiante en 11 años las suficientes herramientas para saber qué es lo que tiene que hacer de su vida, cuál va a ser su fundamento en la vida. Y se pasó 11 años en un aula y recibió más de 1.200 horas de matemáticas, más de 1.100 horas de inglés en esos 12 años, más de 1.400 horas en humanidades. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Pues que sencillamente nos dedicamos a tener y dar conocimiento, es decir, no desarrollamos competencias, no desarrollamos habilidades. Y por último, generar un ambiente positivo supremamente complicado. Y en estos tiempos más complicado hay, porque el joven hoy en día, el niño hoy en día, pues está muy pegado a las redes sociales. Casi que ese segundo cerebro es una red social, ese segundo cerebro es un dispositivo electrónico. Entonces, generar un ambiente positivo con todas esas resistencias que se generan en las redes sociales y generarlo en el ámbito educativo es supremamente complejo. Y ahí es donde viene la flexibilidad que les hablo. Entonces ahí es donde el psicólogo educativo tiene que ser muy flexible y tiene que estar muy pendiente, casi que un paso adelante de todas esas cosas que llegan al espacio educativo y que en alguna manera em, trastornan la convivencia, trastornan ese espacio seguro que debe ser la institución educativa.
Por último, hablamos de la inclusión, ¿no? Entendiendo la inclusión como esos espacios en los cuales el docente se ve obligado, digamos, si tiene 30 estudiantes, entonces tiene que recibir un estudiante con déficit en el desarrollo. Y si tiene 40, entonces tiene que recibir. Y vamos a hacer el ejercicio mental muy sencillo. Pues si estamos hablando de colegios privados, que estrato 4, 5, 6 inclusive, pues el docente tiene 30 estudiantes en su aula. Y si es estrato 6 o 7, pues aparte de los 30 estudiantes, tiene un asesor pedagógico, es decir, alguien que constantemente lo está acompañando ahí. Pero si estamos hablando de colegios inclusive oficiales y colegios de estrato 1 y 2, pues tienen 40, 45 estudiantes en un aula. A esos 45 estudiantes, y en ocasiones he visto instituciones en las cuales el docente llega a tener 52 estudiantes en un aula. Imagínense 52 estudiantes en un aula. Y aparte de esos 52 estudiantes, entonces tiene que reconocer los diferentes ritmos de aprendizaje de esos estudiantes, los diferentes contextos familiares en los que se encuentran, las diferentes necesidades que tienen. Pero si a esos 52 o a esos 45 estudiantes le sumo un estudiante con déficit en el desarrollo, le sumo un estudiante que tiene problemas de autismo, le sumo un estudiante que tiene parálisis cerebral, le sumo un estudiante que puede llegar a tener sordera o un estudiante ciego, el docente tiene que generar para este tipo de estudiantes lo que nosotros llamamos los PIAR, ¿sí? Los PIAR que son esos planes de inclusión, esos planes reflexivos, esos planes en los cuales se ajusta el contenido a las características de ese estudiante. Entonces, fíjense hacia dónde va la educación. Claro, la norma dice, la ley dice que debe ser inclusiva, pero a veces esa inclusión va en contra de ofrecer una calidad al estudiante, una calidad académica, porque el docente, si estamos hablando, voy a darles ejemplos, entonces el docente está dictando su clase y tiene un estudiante con autista y de pronto el estudiante X de esos estudiantes que son disruptivos llegó y pegó un grito. Y entonces todos sabemos que uno de los problemas que tiene el autismo es que los ruidos fuertes lo alteran. Entonces el chico empieza, nuestro chico autista empieza a gritar, a golpearse, a patear al uno, a patear el otro. Entonces los niños empiezan a gritar y se genera una problemática ahí que el docente tiene que empezar a atender. Y si tiene 40 estudiantes, entonces fíjense lo que eso implica. Y si tenemos un estudiante, por ejemplo, con déficit en el desarrollo, que son estudiantes que en ocasiones se vuelven agresivos, se vuelven violentos, entonces puede estar el docente dictando su clase, todos estar muy concentrados y de un momento a otro el estudiante se levantó y empezó a agredir a los otros. Entonces, a veces el docente no tiene las herramientas para, entonces nosotros como psicólogos educativos podemos ofrecerle al docente ese tipo de herramientas, ese tipo de estrategias. Hablando de las teorías del aprendizaje, como siempre lo he dicho, pues hay que buscar nuevas formas de enseñar, hay que buscar nuevas formas de aprender. Las teorías tradicionales ya no explican los procesos dinámicos, impredecibles, imperceptibles que se dan en la educación. Se hablaba de un currículo y hablamos de tres tipos de currículo. Entonces, el currículo que está en el papel, el currículo que constantemente se lleva al aula y el currículo del estudiante, el currículo del propio estudiante, es decir, lo que aprende el estudiante. Y yo podría decir un cuarto, el currículo que tiene el docente, que a veces está lejos de eso que está planteado en el plan de estudios. Y hablamos de la evaluación y la retroalimentación. Entonces nos dicen, no, la evaluación formativa. La evaluación formativa es sentarse con el estudiante, reflexionar con él, pero si el estudiante no, la verdad no arranca, si el estudiante ve que eso no le está aportando mayor cosa, pues se vuelve resistente y empieza ese choque de percepciones, apreciaciones y actitudes entre el docente y el estudiante. Bien, ya para terminar, entonces, mm, es importante dar a conocer los diferentes ritmos de aprendizaje, como les decía en algún momento. Hay que empezar nosotros, nuestra labor como psicólogos es empezar a mostrarle a los docentes y al equipo directivo que no todos aprendemos igual, que los intereses no son iguales para todos,
que tenemos diferencias individuales que han sido investigadas a lo largo del tiempo. Desde 1840 más o menos se ha venido investigando todo lo que tiene que ver con las diferencias individuales, pero seguimos pensando y seguimos haciendo exactamente lo mismo como si todos aprendieran de la misma forma. No, hay ritmos de aprendizaje para cada situación. Por eso hay niños en primaria, especialmente en primero, cuando se da esos procesos de lectura, escritura, esos primeros pasos. La maestra se puede gastar todo un año tratando de que el chico siga el renglón, de que el chico copie un dictado. Y resulta que mientras uno lo hizo rápidamente en los 10 meses o en las 40 semanas, vimos otro que no, que vamos en la semana 30, 32 y no. Y entonces el docente empieza a pensar, no, este chico va a tocar que repita el año. Y resulta que en la semana número 35, 37 se despertó el chip y arrancó y superó a aquel que había aprendido durante 10 semanas. Entonces, esos son los ritmos de aprendizaje y eso es lo que nosotros como psicólogos educativos tenemos que empezarle a vender a nuestros docentes y a nuestros directivos docentes. Tener presente las teorías de la incertidumbre. Mm, Les comentaba yo a ustedes, perdón, al equipo anterior, les decía cuánto se gastó Netflix para tener 1 millón de usuarios. Entonces, 1 millón de usuarios se gastó más o menos 8 meses para tener, perdón, 3 años para tener 1 millón de usuarios. Se gastó Netflix. ¿Cuánto se gastó Spotify para tener 1 millón de usuarios? Se gastó más o menos 1 millón, se gastó 1 año y 2 meses. ¿Cuánto se gastó en este momento la inteligencia artificial para tener 1 millón de usuarios? Se gastó 5 horas. Entonces, fíjense cómo la velocidad, y lo dice la diapositiva, el mundo va a la velocidad de la liebre, pero la educación va a la velocidad de la tortuga. Y entonces a nosotros, los psicólogos nos están diciendo, bueno, pero ¿qué hacemos aquí? Pero como si nosotros tuviéramos la varita mágica. Pero es que estamos en una estructura académica, en una estructura educativa que es muy lenta. Entonces eso nos dificulta esos procesos de aprendizaje en los estudiantes. Y entonces el maestro espera que nosotros tengamos la varita mágica para cambiar, cuando muchas veces también es que el maestro tiene que poner de... Y por último, enseñar a pensar, fundamental. La síntesis, el análisis, la creatividad, que la creatividad se va prácticamente coartando, se va eliminando en la medida en que el estudiante va avanzando, porque se llena tanto de contenidos, porque está tan fragmentada, como les decía en el comienzo de la presentación, está tan fragmentada la educación, que lo que necesito es cumplir con un plan de estudios, porque eso es lo que el ministerio me dice que debo hacer. El estar cuestionando constantemente eso que nos dicen, o sea, lo que nos dice el ministerio, lo que nos dicen a veces los docentes o los directivos, no es la última verdad. Tenemos que aprender a cuestionar, a filtrar, a observar, ¿sí? Y qué de eso que nos están diciendo, qué nos aporta a nuestro desarrollo personal y profesional, qué nos sirve para aplicarle a nuestros estudiantes. Enseñarle a nuestros estudiantes la resiliencia, la importancia de que leí hace poquito un artículo de que se llama La estupidez colectiva, el libro, y decía, nuestro autor decía algo muy, muy importante, dice, el que saca 5, el que tiene excelentes notas académicas, no necesariamente es el que va a tener éxito en la vida. Y el que va a tener éxito en la vida es aquel que aprendió a levantarse, el que está siendo resiliente, el que tiene la capacidad de que frente a una dificultad puede encontrar soluciones. Ese es el que tiene la capacidad y está desarrollando la habilidad y está desarrollando el desempeño de ir creciendo, de experimentar, de ser perseverante. ¿Para qué? Para mejorar su propia vida, su calidad de vida. Mientras que aquel que constantemente le estamos diciendo, no, muy buenas notas, tiene 5, excelente, pero nunca se cae, pues sencillamente el día que efectivamente se caiga, no va a poder, eh, va a ser para él muy difícil levantarse porque durante toda su vida le enseñamos a que todo debe ser un éxito. Entonces son ese tipo de personas que nosotros a veces vemos
que son supremamente perfeccionistas y que no permiten el error. Uno debe darse la posibilidad de equivocarse y uno debe aprender del error. Y eso con nosotros como psicólogos lo sabemos y nosotros como psicólogos debemos, psicólogos educativos, debemos enseñarlo. Entonces, ya finalizando, ¿cuál es el impacto de la psicología educativa en el desarrollo de los estudiantes? Pues primero, no solo contribuye al aprendizaje académico, a la enseñanza, sino a esos tres elementos que están ahí, ¿sí? Al desarrollo socioemocional, sin volvernos y sin eh, ser prejuiciosos y pensar que todo, absolutamente todo tiene que ver con las emociones. Claro, somos seres emocionales, pero también la razón está de por medio. También la razón nos invita a reflexionar. Otro elemento, pues las habilidades para resolver conflictos, tiene que ver con lo que les decía a ustedes en la diapositiva anterior, la habilidad que yo tengo que enseñarle y desarrollar en ese estudiante, en ese maestro, en ese directivo de que aprenda a resolver un problema. Un problema se confronta, se enfrenta o se resuelve. ¿Cuál de las tres va a tomar o va a convivir con él? ¿Mm? Y por último, prepararlos para el éxito de la vida con todos esos altibajos que tienen y hoy en día más con toda la incertidumbre que se está dando en nuestra vida moderna. Esa era la presentación que yo quería compartir con ustedes y ahora vamos a ver unos videos y quiero que esto que acabo de presentar aquí, ustedes lo vayan relacionando y vamos a hacer unas preguntas en la medida que vayamos pasando los videos. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Cuál es la labor del psicólogo frente a esta situación? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué tendríamos que cambiar? Entonces, Javier, si me haces el favor y pasamos el Sí, video gracias. número uno. Si quieres, deja de compartir, por favor, para yo poderlo colocar. Listo, espérame un segundito, ya te dejo de compartir. Mm, espérame. Listo, ya, creo que ya. Mm, ya, sí, listo. Entonces, permíteme, abro aquí los videos que tenemos. Entonces, cómo era el orden? ¿Me lo recuerda, Néstor, por Empezamos favor? con el de qué, con el del profesor, el de 244. 244, ese era el primero, ¿no? Era el primero, sí. Ok, listo. Entonces, antes, mientras Javier nos coloca el video, hago una contextualización. Esta es una película, se llama El Profesor. Ujú. Y es un curso en el cual han pasado muchísimos profesores por ese curso, hasta que llega nuestro maestro sustituto. Entonces vamos a ver. Llegó el profesor de nuevo. Buenos días. Soy el señor Barth. Para los que no lo saben, esto es inglés 11. Escuchen, tengo una regla. Solo una. Si no desean estar aquí, no vengan. Viejo, ¿eso qué significa? No es viejo, el señor Barth. La S no se pronuncia. Maldito gay. Marcus, cállate. No, tú cállate. Zorra lesbiana. Oye, Marcus, adivina. ¿Qué? ¿Te puedes ir ¿Ahora mismo? ahora mismo? Oh, qué Eso, bien. Nos Sí. damos luego, viejo. ¿Qué demonios quiere que vaya con el No director? me importa dónde vayas. Todos saquen una hoja. Me gustaría evaluar dónde están sus habilidades ¿Y si de no escritura. tenemos hojas? Bien, esta es la situación. Están muertos. ¿De acuerdo? Escriban un breve pero detallado ensayo Oye, imbécil, te hice una maldita pregunta. sobre lo que un amigo o un padre diría de ustedes durante su funeral. ¿De acuerdo? Tienen 30 minutos. ¡Oh, demonios! Te hice una maldita pregunta, ¿cierto? ¿Alguna otra cosa? Más te vale que te apartes antes de que te parta la cara. Ese maletín no tiene sentimientos. Está vacío.
tampoco tengo sentimientos que puedas lastimar. ¿Bien? Entiendo que estés enojado. También solía estarlo, ¿sí? Lo entiendo. No hay ninguna razón para que te enojes conmigo porque soy una de las pocas personas aquí que intenta darte una oportunidad. Ahora te voy a pedir que te sientes y des lo mejor. Y yo te daré una hoja de papel. ¿Qué tal? ¿Puede darme una maldita pluma? Los niños no se pueden concentrar. Están aburridos. Entonces, ¿cómo se supone que vas a atraerlos hacia la literatura clásica si ellos no creen que tú tienes algo valioso que darles? Listo. Gracias, Javi. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Somos psicólogos educativos. Ojo, nosotros no intervenimos clínicamente. Nosotros lo que hacemos, entonces este profesor nos remite, este estudiante moreno nos remite. Y el profesor, entonces el grupo, el equipo de profesores en una comisión dice, listo, entonces necesitamos que el psicólogo educativo, el orientador, ingrese y haga un taller. Entonces, ustedes como futuros psicólogos, ¿qué taller aplicarían a este curso? Aplicarían primero un taller. ¿Qué harían con, no vamos a hablar de solo el estudiante moreno, sino el primero que salió de la clase, el que sacaron de la clase, que le dijeron que se podía ir? Listo, vamos a hablar entonces primero, en primera medida, entonces en la comisión de evaluación, en la reunión de profesores, le dicen al psicólogo, al orientador, dicte un taller a ese curso. Entonces vamos a mirar ustedes qué harían con este curso. Entonces la palabra en este momento es de ustedes. El que quiera va cogiendo el micrófono, no hay ningún inconveniente. ¿Quién de ustedes, muchachos, qué harían ustedes? A ver, colegas, ¿qué harían ustedes en ese caso? Estamos a 3 semestres de terminar. Alejandro, Pues no sé si de pronto un taller sobre control de impulsos, Ujú. Ok. ¿Y cómo enfocarías ese taller? pues o sea, primero, pues no sé, yo alcanzo a ver una problemática que pues, o sea, esos dos estudiantes pues tienen pues problemas, por decirlo así, para controlarse verbalmente, ya que pues, o sea, son muy groseros, y Ujú. pues no se trabajaría también respeto, y, y pues, o sea, respeto y control de impulsos más que todo. Ok. ¿Qué ¿Cómo, trabajaré? cómo lo haría? No sé. Ahí sí Ujú. tengo la confusión, perdón. Lo primero que harías es no llevar tu portátil en el maletín. Sería lo primero que tú harías. Que el maletín no estuviera ahí porque te llegan a coger el Sí, maletín y se daña el portátil, ¿no? O sea, llegarías ni siquiera con un tinto. ¿M? Pero digamos que tú dices, efectivamente, yo haría un taller. Bien, ¿quién más? Gracias, Alejandro. ¿Quién más nos puede aquí aportar? A ver, colegas. Entonces vamos nombrando aquí. María Natalia. pero Geraldine levantó la mano, Ah, listo, bueno, Néstor. gracias, Javier. Geraldine. Y se va listando María Natalia. Hola, buenos días. Bueno, Buenos pues días, Geraldine. lo primero sería también hacer como una investigación del curso, ¿no? Como cuáles son los niños problemas, también acerca de los gustos, para así identificar el taller que mejor se adapte a ellos por medio de los gustos, porque pues em, si uno entra disruptivamente, como pues, lo suelen hacer otros docentes, digamos con el tema del bullying, por ejemplo, a dictar taller, pues ellos no se van como a sensibilizar con el taller, sino es más Ujú. como hacia las artes. Por ejemplo, digamos que en este contexto, que a ellos les guste dibujar o hacer otro tipo de narraciones. Entonces sería más que todo como por ahí. Ok.
Gracias, Geraldine. Entonces estamos de acuerdo que iniciaríamos con un taller, ¿cierto? Entonces, y ese taller, pues previo a ese taller haríamos un diagnóstico para identificar los gustos. O sea, tendrías que verificar eso que hemos venido hablando, las diferencias individuales para. ¿Ok? Me parece importante, me parece interesante. Entonces le íbamos a dar la palabra a María Natalia. ¿Qué nos dice María Natalia respecto a este video? ¿Por dónde empezarías? Buenos días, pues de Buenos pronto días. puedo crear como una relación de empatía, como de confianza con el estudiante y quizás primero que todo como intentar conocer cuáles son las problemáticas o como que cuáles son las causas que están generando como esas reacciones de ira o de falta de control de los estudiantes hacia uno como, o bueno, hacia el profesor o hacia el orientador, etcétera. Ok, muy bien. Bueno, todo lo que ustedes dicen es cierto. O sea, uno puede empezar con un taller, pero miremos también el ciclo vital en el que se encuentran estos estudiantes. Estos estudiantes se encuentran, no son estudiantes adolescentes de 12, 13 años, son estudiantes de, si se dieron cuenta, 16, 18, 15 años. O sea, son estudiantes que ya tienen un desarrollo y una madurez que les permite tomar decisiones. Y que ese desarrollo y esa madurez, que es en principio lo que yo debo empezar a abordar, pues los está llevando a tener una serie de comportamientos, de conductas que son contrarias a lo que uno esperaría en el aula. Les decía yo a ustedes que esto pertenece, este es un corte de una película que se llama El Maestro. Ustedes la pueden encontrar en YouTube como El Maestro o El Maestro Sustituto. Sí, y han pasado 3, 4 maestros por ese espacio y ya los estudiantes se apoderaron, entendieron que amenazando al docente pues pueden tener gran cantidad de tiempo sin clase. Entonces ya hay un interés ahí, ya hay un refuerzo, llamémoslo así, un refuerzo de no querer tener clase, entonces por consiguiente me porto de esa manera. Pero también hay otra particularidad ahí en ese grupo, si ustedes se dieron cuenta, y es que cuando el primer estudiante trata de zorra lesbiana a la otra estudiante, nadie dice nada. Antes, por el contrario, antes, por el contrario, los estudiantes se ríen. Y esa risa lo que está generando es un refuerzo. Entonces, en términos de la teoría, ese contexto pequeñito, esa risa que tienen los estudiantes frente al maltrato, al desconocimiento de la mujer, independientemente de que ella sea lesbiana o no, de su diversidad como persona, independientemente de eso, se está generando algo que se llama la violencia simbólica. Y esa violencia simbólica es la más perjudicial para todos. Hablamos de 3 tipos de violencia: la estructural, la cultural, la violencia física directa, pero la violencia simbólica es la que nosotros muchas veces inconscientemente reforzamos y fue lo que ocurre ahí. Entonces, si yo voy a dictar un taller, lo primero que tengo que prever es qué es lo que voy a intervenir en ese taller. Voy a intervenir las violencias, voy a intervenir, como nos lo decía hace un momento el colega, voy a intervenir los problemas emocionales, voy a intervenir las falencias que ellos tienen. O sea, yo tendría la varita mágica para, voy a enseñarles a respetar. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que intervenir? Lo primero que tengo que intervenir, ¿sí? Es bajar esa violencia simbólica que se da ahí, bajando esa violencia, enseñándoles a que nos reconocemos a todos unos con otros y que podemos generar esos cambios. Es factible cambiar esa violencia. Pero cuando yo digo, bueno, ¿y usted qué haría como psicólogo en una situación de estas? Psicólogo no puede entrar solo en un aula de estas. Es imposible. O sea, si entra a un aula solo en estas condiciones, tiene que tener, lo uno, una firmeza, lo otro, tiene que tener un criterio y por último, una experiencia para poderse enfrentar con un aula de estas. Entonces, el psicólogo no trabaja solo. Ese es el primer principio que quiero dejar aquí claro. El psicólogo nunca trabaja solo cuando está tratando equipos de estudiantes. Nunca.
tiene que trabajar con el director de curso, con el coordinador, con entidades externas y entrar con ellos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a trabajar la persona en estas condiciones tan agresivas y tan violentas, nosotros podemos prácticamente ser expuestos a esa misma violencia y cuando estamos exponiéndonos a esa violencia y no nos autocontrolamos, podemos entrar en el juego de la misma. Y eso pasa hoy en día. Y eso pasa, no es que sea una película, le voy a dar un ejemplo, hace como unos 5 o 6 años, unos estudiantes de grado 11, había una profesora que no quería una profesora de química y entonces cada vez que la profesora iba a dictar su clase, los estudiantes volteaban el pupitre, pues todos sabemos que los pupitres están mirando hacia el tablero. Entonces cada vez que tenían clase de química, los estudiantes volteaban el pupitre y le daban la espalda al tablero, por consiguiente le daban la espalda a la profesora. Y absolutamente no había poder humano, no había poder humano que les hiciera caer en cuenta de que ahí estábamos cometiendo un error. Entonces, fíjense que son formas como uno puede abordar. Vamos a pasar a ver el siguiente video, pero esto que les estoy mostrando a ustedes aquí son cosas, digamos, no, digamos que en Colombia no se llega a esos puntos, pero sí hay otros tipos de violencia que tenemos que ir identificando. Entonces, por favor, Javi, pasamos, ven, te digo, al siguiente video para continuar con la misma Creo, película, el creo que de es un minuto, el de 1 minuto. Ok. el de un minuto para que vean. Entonces Ya. aquí quiero que veamos, articulemos lo que está presentándose en este video que es similar. No, bueno, ese no es Javi, pero es el de la mamá. No, entonces espérate, ya lo retiro. Ujú. Espérate, lo retiro. Pero si quieres dejarse y bueno, no hay problema. Si ya lo tienes No, montado espera. otra vez, No, espérate, ya lo retiro. listo. Yo les estaba diciendo mientras Javier nos explica eso. Ojo con las violencias, vamos a nombrarlas rápidamente. Esa violencia cultural. O sea, Galton nos habla de 3 tipos de violencia: la cultural, la estructural y la física directa. Sí, entonces la cultural, esa violencia que constantemente estamos percibiendo en Bogotá, por ejemplo. Entonces, el ciclista, el motociclista, el que va conduciendo de forma violenta, eso ya se volvió cultural. El policía que nos pide los papeles y nos pide los papeles, como se dice vulgarmente, con la pistola en mano, el tono de voz que utiliza. Ah, no, es que él es la autoridad, entonces tenemos que aceptar que nos hable de esa manera. Esa es una violencia cultural. La forma como el esposo se dirige a su esposa o el hijo le contesta a sus papás, ¿sí? O sus papás le llaman la atención a su hijo. Esa es una violencia directa. ¿Mm? Bueno, Listo, ese no es, Néstor. pero sigamos vamos Este es el, a ver. Es que, no, es que tú me no, diste, no te preocupes, dejemos ese. Listo. ok, Vamos a listo. mirar este video. Antes de que lo pases, terminemos con las otras 2 violencias. Entonces está la otra violencia, que es la violencia estructural. Y es una violencia que desafortunadamente es imperceptible. Y entonces cuando hablamos de violencia estructural es que las necesidades mínimas, las necesidades básicas, no son necesidades satisfechas. Vamos a colocar en Medellín las comunas que hoy en día pues ya están medianamente fortalecidas en el sentido de que ya tienen acceso a los servicios públicos. Pero si uno va, por ejemplo, a los Altos de Cazuca y todo ese tipo, ese es video, gracias. Uno encuentra ahí que el Estado no prevé esos servicios básicos. Y eso es un tipo de violencia, ¿m? Un tipo de violencia estructural. Y por último tenemos, según Galton, la violencia directa, que es esa violencia física, esa violencia, el golpe, la oralidad fuerte. Entonces, esos son los 3 tipos de violencia en los cuales todos estamos inmersos. Y lo primero que tenemos que hacer como psicólogos es identificar si queremos intervenir un problema de violencia, tenemos que identificar qué tipo de violencia. Y luego está Giro, que Giro nos dice de las violencias simbólicas, que son esas violencias que intentan emancipar, intentan salirse de esa esclavitud que nos trae, ¿sí?
Entonces la violencia simbólica, claro, es más peligrosa porque la aceptamos, convivimos con ella y la reforzamos. Vamos a ver este segundo video, ¿sí? Y este segundo video tiene que ver con el primero de la misma Quiero ver a película. la directora. Fue ella, mamá. Usted es la perra que expulsó a mi Disculpe. bebé. ¿Y por qué? Disculpe, tal vez Porque quisiera... no puede manejarla. Entonces, ¿por qué diablos está aquí? ¿Quiere estar en casa con ella todo el día? No tengo tiempo para esta porquería, ¿me entiende? ¿Por qué Oiga, está señora. usted aquí? Cálmese. Vayamos a hablar en la oficina de la directora. No iré a ninguna parte con usted. Mire, señora, sé que está enojada, pero ellos no la escucharán. Debe hablar conmigo. Maldita racista, la De voy a acuerdo. demandar. De acuerdo, vamos, chicas, por aquí. Señoras. ¿Qué sucede? Perra, si sigues así en clase, vas a tener a mis amigos destrozando tu maldito trasero. Disculpe, ¿es nuevo aquí? Es mi primer día. Bienvenido. Qué gran escena la que presenció. Estaba algo aturdida, pero en realidad aquí no hay peligro. Lo siento, soy la señorita Madison. Soy Henry. Henry Barth. Bueno, gracias, Javier. Hagamos como una introducción antes de entrar a las preguntas. Fíjense que esta es una continuidad del video anterior. ¿Mm? Pero quiero que pensemos en lo siguiente. En el video anterior, entonces al profesor lo trataron inicialmente de maldito gay. Maldito gay le dijo el muchacho que salió. Luego el muchacho que lo agrede le dice imbécil. Y luego, en este video que acabamos de ver, entonces la mamá le dice a la profesora perra. Entonces, fíjense, esa es una violencia cultural. Sin embargo, ¿por qué está reforzada? Por una violencia simbólica. ¿Qué dice la profesora? Dice, no, estaba aturdida, pero la verdad es que aquí todo bien. Aquí no pasan cosas. Entonces, miremos, reflexionemos un momento, hagamos ese proceso mental cognitivo de cómo ese tipo de violencia está siendo reforzada por la aceptación que yo le doy a la forma como el estudiante y como el padre de familia se expresa de la labor del docente. Entonces, ¿qué podemos esperar de los estudiantes? ¿Mm? Ahora sí. Ahí Evelyn nos va a compartir algo. ¿Mm? Entonces, lo que quiero que en este momento miremos es si yo voy a trabajar con un taller no transforma este tipo de situaciones. Es una situación cultural y es una situación que yo debo entrar a intervenir de fondo. Y esto lo intervengo con maestros, con estudiantes, con padres de familia. O sea, solo no lo puedo hacer y no lo hago a través de un taller. Tiene que ser un proceso, una estrategia. Tiene que tener unos objetivos, unos indicadores, un seguimiento. Y no como lo dice la ley 1620. Entonces, no, justicia restaurativa. Claro, la justicia restaurativa válida, pero en este momento tenemos que empezar a desarmarnos, desarmar la palabra, desarmar la emoción, ¿sí? Desarmar la acción. Cuando desarmemos eso, podemos empezar, listo, empecemos a construir. Entonces, lo que quiero que en este video y digamos que en esta película los invito a verla es precisamente eso, que empecemos a mirar cómo podemos hacer transformaciones. Mire, hay algo que quiero comentarles a ustedes que en algún momento si terminan trabajando en educación, es que cuando hablamos de la escuela de padres, entonces siempre decimos, no, vamos a hacer un taller de padres para que esa mamá aprenda que a los profesores no hay que decirles perra. Pero resulta que el problema no es un taller, el problema no es una escuela. Una escuela de padres es una escuela que debe tener su propio plan de estudios, que va desde el preescolar hasta el 11, y que ese plan de estudios está relacionado con el ciclo vital con el que se encuentra el estudiante. Y lo que nosotros normalmente hacemos y vemos que hacen los orientadores, que es, pues que sencillamente tenemos tal problema en ese curso, entonces vamos a dictar un taller. Tenemos un problema de sexualidad en otro curso, vamos a dictar un taller de sexualidad. Tenemos un problema de que se están robando las cosas, entonces vamos a dictar un taller de honestidad. Tenemos un problema en un curso superior de que los niños no están respetando a las niñas, entonces vamos a dictar un taller de violencia de género. No, esa no es la labor. O sea, entonces nuestra labor como psicólogos se convierte en apagar incendios.
y esa no es la norma. Entonces, voy a preguntarle a Evelyn, ya que la tenemos ahí en pantalla. Bueno, Evelyn, ¿tú cómo abordarías esta mamá? ¿Qué estrategias utilizarías? Te dicen, listo, te vamos a remitir a esta mamá, la mamá que está en el video. Entonces, Evelyn, ¿cómo abordarías tú a esta mamá? ¿Qué harías tú con esta mamá? ¿Qué le dirías? Desde los principios de la psicología, ¿cómo abordarías este caso? Evelyn, Evelyn, ¿estás por ahí? bueno, no. Profe, buenos días. Es que se acuerda que estaba saliendo del trabajo, ella debe ir manejando. Ujú. Bueno, entonces ya que nos dijiste, entonces démosle la palabra a Naira. ¿Cómo abordarías a esta Hola, mamá? hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, profe, pues, em, primero que nada, pues, lógicamente había que trabajar con la mamá de manera individual, pues, sin meter a las personas involucradas en esta violencia, pues, porque claramente es una violencia. Entonces, creería que se pudiese trabajar con ella como terapias de sensibilización cognitiva, como para, pues, yo lo veo de esta manera. em, Es una cultura que ella aprendió durante años, pues saber de dónde ella aprendió estas conductas y por qué las mantiene, cuáles son los reforzadores que siguen manteniendo esta conducta. Porque, por ejemplo, yo no soy de Colombia, yo soy de otro país y mis culturas, lógicamente, no van como muy en línea con la cultura de acá de Colombia o de Bogotá. Y muchas veces siento que soy vulnerada, como muchas veces siento que con mi cultura vulnero las otras personas, pero pues trato de mediar las cosas sin herir a las personas. Entonces, por eso sentiría que es algo más como de sensibilizar a la persona de que estas conductas las normalizó y son negativas. Pues desde mi punto de vista lo haría así. Y pues que hay una trascendencia, porque a su hija también le va a enseñar esas conductas. Ok, muy bien, gracias. Interesante tu punto de vista, ¿no? Vamos a mirarlo una vez. A ver, Tatiana Líbano, ¿cómo abordarías a esta mamá? Tatiana, Eh, sí, buenos días. buenos Em, días. la verdad es que se me salió del Zoom y no alcancé a ver el video. No sé si podría Mm, participar en el próximo. bueno, Nicolás, gracias, Tatiana. Nicolás, ¿cómo abordarías a esta mamá? Mi estilo es un poco confrontativo, por tanto lo haría de esa manera, confrontar. Ujú, muy bien. Entonces, de ese estilo, confrontativo, es mi estrategia. Ok, bueno. Digamos que Nicolás en parte tiene razón, lo que pasa es que uno no puede entrar en un conflicto de este tipo cuando uno es el psicólogo clínico, el psicólogo, perdón, de la institución, el orientador. Si estuviéramos en un colegio oficial, no tendría yo que atender a esta mamá, porque para eso está la normatividad y esto se llamaría maltrato a funcionario público. Por consiguiente, lo que nos dice Nicolás, claro, yo sencillamente coloco la denuncia. Yo coloco la denuncia en la fiscalía para que sea la fiscalía, ¿sí? O coloco, si no quiero ir hasta allá, coloco la denuncia en el comité de convivencia eh, regional, si estamos en las regiones, o local, si estamos en las localidades en Bogotá. Yo puedo colocar una denuncia para que la entidad competente llame a la mamá y ahí sí podemos, frente a una entidad competente, entonces que la mamá exprese lo que tenga que expresar. Y yo llevaría pues todos mis argumentos, toda la historia de la niña, de su hija, del seguimiento que se le ha hecho, de la mamá cómo ha intervenido, si ha asistido a a los talleres, si hablamos de talleres, en fin. Esa sería una forma de confrontarlo dentro de la norma. Ojo con eso, dentro de la norma. Porque si yo lo hago por fuera de la norma, digamos en un colegio privado, y me confronto,
pues sencillamente ahí lleva todas las de ganar la mamá. Porque resulta, pasa y acontece que nosotros, los educadores, ¿sí? Tenemos que dar ejemplo, ¿sí? Y tenemos que dar estrategias, ¿sí? Y resolver situaciones a partir de eso que ocurre para que se genere la reflexión y el aprendizaje. Y eso lo dice la Corte Constitucional. Entonces yo no puedo entrar a confrontar o a enfrentar una mamá de esa tónica, sino sencillamente puede haber un tercero que medie, puede haber un tercero que fue lo que ocurrió en el video, que saque la persona y la haga calmarse para poder atender la situación. Eso en primer lugar. En Perdón, segundo lugar, dime. Néstor, discúlpame, quiero meter un poco una idea que tengo con respecto a lo que estás planteando, y es lo siguiente. Como, como es un empleado público al cual fue agredido, ¿no? Y él entonces coloca la queja ante la entidad competente, a la que maneja a la que puede manejar esas circunstancias para que pues uno eh, pues como que le dé lineamientos adecuados. Pero colocando en contexto un poco a la mamá, si la mamá actúa de esa manera, si reacciona de esa manera, eh, podríamos estar diciendo, esta señora puede estar viviendo en una comunidad, en una comuna, en un sector de bastante hostilidad. Podría ocurrir, y esto es más sociocultural, pensaría yo, podría ocurrir de que entonces al empleado público, por haber puesto esa denuncia, porque entonces las entidades competentes van a ir o le van a hacer una citación a la mamá que agrede, pero como la mamá que agrede no está sola, sino está con sus otros hijos mayores, con su esposo, y que son seguramente de unas conductas supremamente agresivas y hostiles, y que todo lo consiguen así, a lo, a lo, a lo agresivo, a lo hostil. Entonces, la vida del empleado público podría estar en peligro porque pues ellos no se quedarían quietos. Eso podría ocurrir, ¿verdad? Y de hecho ha ocurrido. Sí, gracias, Javi. Gracias, Javi. Sí, de hecho ha ocurrido. De hecho ha ocurrido y en el sector público, pues cuando eso ocurre, sencillamente se traslada al maestro de un lugar a otro. Y estoy de acuerdo contigo. ¿El problema cuál es? El problema es que eso hay que irlo trabajando, eso hay que irlo frenando. Porque hoy en día, digamos que hace aproximadamente 30 años, el maestro tenía un valor. El maestro era significativo y significante dentro del proceso educativo. Ese valor se ha venido perdiendo. ¿Sí? El maestro ha venido perdiendo esos espacios en el sentido de que la vida ha cambiado y el maestro sigue haciendo exactamente lo mismo. Uno encuentra, y yo creo que ustedes han visto las noticias, cómo los estudiantes en algunos, por ejemplo, ese estudiante hace como 3 años, 4 años, que mató al rector arriba en un colegio en Ciudad Bolívar, que le pegó un tiro al rector, o esa estudiante que agredió físicamente a la maestra porque le pidió el celular, que eso fue hace algún tiempo, y independientemente de esas confrontaciones que hayan, el, la institución educativa debe ser una institución en la que se genere confianza y que sea un espacio de seguridad, paz. Eso es lo que deben ser las instituciones educativas. Desafortunadamente, los padres de familia que tenemos hoy en día son padres de familia muy jóvenes. A nadie le enseñaron a ser papá, es claro, pero el respeto que debe tener cualquier persona, independientemente que sea un maestro, que sea el directivo docente, que sea el orientador o que sea un mismo estudiante, el respeto no entra en conflicto con la edad. Entonces, no, que es que como usted tiene 14, 15 años y está en ese proceso de adolescencia en el cual usted tiene un conflicto con sus emociones, entonces acepto que sea respetuoso. No, el respeto no tiene escalas de grises. El respeto es uno solo. Lo mismo pasa en este tipo de relaciones. La escuela tiene que volver a recuperar su espacio, tiene que volver a ser
ese, ese espacio en el cual nos encontramos y nos reconocemos. Y no debe ser la guardería como hoy en día desafortunadamente se ve. Y le voy a sumar algo más, es que también las políticas educativas están cada día llenando a la escuela de más y más responsabilidades, quitándole la responsabilidad al padre de familia. ¿Ves? Por eso nuestros chicos salen y no saben qué hacer. ¿M? Y no saben sino porque todo se lo estamos entregando de una forma muy rápida, muy fácil. O sea, no lo trabajan con esfuerzo. Si quieres, en términos del tiempo, mi Javi, pasemos al siguiente video. Sí, claro, Cualquiera de los dos. claro, listo. Quiero antes de continuar con el siguiente video, eh, el estudiante Cristian menciona algo por el interno y dice que dónde estarían las directivas del colegio para que se involucren o no en este tema, en esta circunstancia. Dice entonces él de que en este caso el plan de intervención por parte de las directivas no aplica, pues el Mm, estudiante no se le puede vulnerar el derecho de la educación y se puede seguir el problema con diferentes docentes. Entonces, esa es una situación bastante compleja, ¿verdad, Néstor? sí, claro, y tiene la pregunta tiene sentido de que uno esperaría intervenir de una vez. Cuando yo hablé de la intervención, ojo, no hablé de la intervención clínica, sino de la forma, las estrategias que yo puedo llegar a reducir ese tipo de conflictos. Pero para eso está también la ley 1620 y la ley y el decreto 1965, que son los que establecen la convivencia escolar, son los que orientan la convivencia escolar. Entonces hablan de tres tipos de situaciones, tipo uno, 2 y 3. Cuando se presentan este tipo de situaciones, es una situación tipo 3 o tipo 2, depende de cómo esté configurada en el manual de la institución, el manual de convivencia de la institución. Entonces, la tipo 3 dice que debe ser remitida a las entidades competentes, pero previamente haya pasado por el comité de convivencia. Y el comité de convivencia, pues, ¿lo preside quién? Lo preside el rector. Y en él está presente el rector, un padre de familia, el personero, el representante del consejo estudiantil, un representante de los docentes y los dos afectados o los dos involucrados. Y entre ellos toman decisiones. ¿M? Entonces, en ese sentido, es que se puede desde lo directivo intervenir el caso. Ahora, ya el comité decide si aplica la justicia restaurativa, es decir, se debe pedir las excusas correspondientes, se debe reconocer que efectivamente se falló y se debe generar una acción pedagógica y una acción restaurativa. La acción pedagógica es la que le enseña, en este caso vamos a coger a la mamá, es la que le enseña a la mamá que ese tipo de acciones no se debe volver a cometer. Esa es la acción pedagógica. Y la acción restaurativa es qué debe hacer la mamá para que las relaciones con la docente vuelvan a ser las mismas. Es decir, que se pueda superar el conflicto y se cierre ese capítulo. Eso es lo que dice la acción restaurativa. Esos comités funcionan y la Corte Constitucional ha sido muy clara en que, claro, un colegio puede prescindir, puede cancelar la matrícula de un estudiante y está en todo su derecho, pero eso requiere de un debido proceso. Y ese debido proceso, pues, implica que debe estar no solo en el manual de convivencia, sino que son 9 pasos que debe llevar: reconocer la falta cometida, que esté dentro del manual de convivencia, que no pase la segunda instancia, que se reconozca la edad, que se evalúe el tiempo, modo y lugar en que ocurrió la situación. En fin, esos son 9 pasos que llevan debido proceso para poder garantizar que si la estudiante sigue cometiendo ese tipo de situaciones o el padre de familia sigue cometiendo ese tipo de situaciones, pues entonces ya el comité de convivencia pasa al consejo directivo y el consejo directivo está en plena disposición de cancelar o no la matrícula. ¿Cuál es el problema? Porque a veces se caen los procesos, porque no cumplen el debido proceso. Eso es fundamental. O sea, no puede sacar un estudiante de la institución siempre y cuando cumpla con el debido proceso y todas las faltas estén implícitas en el manual. Si no está en el manual, prácticamente que desde la entidad, desde la institución educativa, es muy poco lo que se puede hacer. Hay que remitirlo y hacerlo desde entidades afuera. Mi Javi, ese video no es porque ese fue el que acabamos de ver, el que vimos hace poco, el No, 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 primero.
Este, ok. Entonces, un momentico, hermano. Ok, es importante, mientras tanto, pues que conozcamos la ley 1620, el decreto 1965, la ley 1098, la 1070, la 715, que es la que establece todas las funciones de los docentes. Gracias, ese video. Vamos a ver este video. No, ok. Gracias, Javi. Fíjense, esta situación, y esta situación es típica no solamente en los colegios, también en las empresas, en las organizaciones. Entonces, como un rumor generado por una persona con un prejuicio, con un imaginario, cómo ese rumor termina convirtiéndose en un conflicto grande. Y ojo con esto, colegas, en la institución educativa, eh, la policía en Colombia, la legislación colombiana, la policía no puede entrar a los salones. La única forma de que pueda entrar a un salón es que esté acompañado por el personero, y no por el personero del colegio, ¿sí? Por el personero local o por el personero distrital, en el caso de Bogotá. Pero la policía no puede entrar como ocurre en el video de que la directora va y los lleva hasta donde está la niña y señala a la niña, ¿sí? Y entonces, claro, todos voltean a mirar a la niña. Hay una revictimización, hay una vulneración de derechos supremamente muy grande. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que conocer la norma, y ahí es donde casi siempre, porque eso ocurre, bueno, llaman al orientador, llaman a la orientadora, bueno, ¿qué hacemos aquí? Entonces, el orientador debe atender la policía, ubicarla en su oficina, ubicarla en un espacio y llamar a la estudiante. Entonces, o al estudiante, dado el caso sea requerido, y debe mostrar, o sea, eso no puede llegar y sacar el estudiante así como así, no, debe mostrar el documento, pero ojo, eso se hace única y exclusivamente cuando hay la presencia del personero o está la presencia de bienestar familiar o de comisaría de familia ahí. Y solamente ingresa policía de infancia y adolescencia. Ese es otro elemento que tenemos ahí. O sea, no puede entrar cualquier policía a la institución educativa, únicamente la policía de infancia y adolescencia. Entonces, para que lo tengamos presente también, esos son elementos que nos permiten a nosotros tomar decisiones, pero que es la experiencia la que nos muestra. Fíjese cómo un rumor puede terminar hasta en un homicidio, como en este caso. El chico saca el arma y le apunta al otro. Y finalmente la niña no sabía el por qué. Entonces, nosotros tenemos, y el video cierra con algo, y es, eh, aprende a vivir con la verdad. Nosotros tenemos, ojo, tenemos que ser, una cosa es confiar y una cosa es ser confiado. Y con los estudiantes hay que ser muy, muy desconfiado, porque uno no puede entrar en el juego de ellos. Miremos el último video y vamos ya dando ronda a las preguntas, Javi, por favor. Ya lo voy a colocar. Bueno, gracias. Oye tú, pon atención. ¿Y tú qué, Ponte a trabajar. Hola Jimmy, ¿cómo estás? ¡Ay! ¡Déjame en paz!
atención! ¿Qué le pasa? ¡Ponga atención! ¡Estúpidos! ¡Pongan atención! ¡Pon atención! Gracias, mija. Y bueno, yo para terminar lo que quiero mostrarles a ustedes con estos dos videos es cómo las instituciones educativas generan una cultura, o la cultura de la agresión, o la cultura del conflicto, o la cultura de la paz y la reconciliación, o la cultura de la negociación. Y ahí es donde el psicólogo educativo juega un papel fundamental. ¿Cuál es el tipo de cultura que tiene que entrar a intervenir? ¿Cuál es la cultura que tiene que generar? Y cómo esa cultura, en términos de la educación, del aprendizaje, de la enseñanza, debe ser apropiada por los estudiantes. Esa cultura va desde el mismo padre de familia hasta el docente y el estudiante de preescolar a 11. Entonces, el segundo video, fíjense, implica un problema de agresión. Y cómo problema de agresión que veíamos sencillo, cómo empuja al estudiante y le hace botar todos los alimentos, empieza a generar una cultura y se va trasladando casi que a todos los integrantes de esa comunidad y sin embargo se devuelve. Ya el video cierra cuando se devuelve la situación. Entonces, en este orden de ideas, fíjense que la labor del psicólogo educativo es formar, es ser apoyo de esos procesos de aprendizaje que generan los profesores, de esos procesos de aprendizaje que genera el padre de familia, de esa culturización que debe tener el mismo padre de familia para fortalecer la formación en sus hijos. Eso era lo que quería compartirles. Entonces, en este momento, pues el micrófono es de ustedes, lo que ustedes consideren preguntar, pues, y que esté yo en la disposición y en el conocimiento de responderles con el mayor de los gustos. Entonces, en este momento, el micrófono queda a favor de ustedes. Sí, gracias, Néstor. Pues bueno, ahorita los muchachos tienen clase a las 10. Ujú. Creo que estamos sobre el tiempo, pero yo, para cerrar, Néstor, yo sí quiero hacerte una pregunta. Eh, Cuando su merced recibió su grado de psicólogo, tenía unas expectativas, pienso yo, que es lo que nos pasa a nosotros cuando queremos comernos el mundo, ¿no? Entonces, esas expectativas se lograron cumplir, se lograron consolidar cuando te enfrentaste a una realidad como la que vivimos en nuestra querida Colombia. Eh, sí has logrado hacer lo que su merced de pronto desde el rol del psicólogo se ha podido, y sobre todo su merced que ha estado bien metido en el tema educativo. Ok, bueno, mira, la verdad es que cuando yo terminé el pregrado, a mí siempre me picó el insecto de la educación. Siempre, siempre me llamó la atención la educación. Amo la educación. Me parece que es la manera de poder transformar. Pero que me he dado cuenta con el paso del tiempo y empieza uno a hacer una reflexión y una metacognición, y es que la educación está metida en una estructura de una violencia cultural y estructural. Eh, Cuando el Ministerio de Educación nos da a nosotros los estándares, nos da los desempeños, nos está diciendo esto es lo que ustedes tienen que enseñar. Y cuando nos da las orientaciones pedagógicas, que son las que me parecen a mí más ofensivas para un docente, entonces cuando uno empieza a pensar, el Estado, ¿m? em, en cabeza del Ministerio de Educación, lo que necesita es personas serviles, ¿sí? Personas que no piensen. Y desafortunadamente, pues la ley está planteada y yo creo que todos los que están aquí presentes nos acordaremos en algún momento de los procesos democráticos en los colegios, la elección del personero, la elección del representante estudiantil.
Y resulta que nosotros los maestros somos muy cómplices de eso, porque si los procesos democráticos de enseñanza de la democracia que están establecidos en los contenidos y que antes de que llegaran las orientaciones pedagógicas podían permitir esas transformaciones, nosotros nunca lo hicimos como maestros, como maestros. Entonces, en este momento, ¿por qué nuestros estudiantes están con esa desesperanza prendida? Porque se dan cuenta de que no, de que la educación no les está aportando mayor cosa. Y esa es la labor que tenemos que hacer nosotros los maestros desde afuera. Tratar digamos, tratar de flexibilizarla y actualizarla a todas las tendencias educativas que son necesarias y que a gritos piden nuestros educandos. Pero para eso se necesita que se tenga una muy buena actitud, una muy Ujú. buena disposición y sentir nuestra profesión como lo máximo, como creer en ella, porque si no partimos de ahí, que es lo que yo les he dicho a ellos frecuentemente, si no partimos de un sentir, de un compromiso, de un estar como al 100% como psicólogo en cualquiera de las áreas en las cuales uno se quiera desempeñar, si uno no lo hace con compromiso, con lealtad, con honestidad, con transparencia, pues creería yo que seríamos como, como deshonestos, ¿no? Pensaría que Ujú. no podríamos realmente decir que somos psicólogos, eso nos asusta, que a veces la gente quiera decir que son psicólogos y que actúan como psicólogos y están haciendo las cosas de una manera supremamente oscura, incorrecta y obviamente nos hacen quedar muy mal. Ok, sí, vale. Bueno, muchachos, por favor démosle un gran agradecimiento, un gran aplauso a Néstor por por la valiosa intervención, por su oportuna intervención, por todo lo que nos ha orientado, pues lo está hablando desde su conocimiento, desde su experticia y bueno, esto es algo que realmente lo necesitamos o lo necesitábamos escuchar. Él acomodó su tiempo y nuevamente, Néstor, quiero agradecerte por eso, porque pues sé que estás en las vueltas de lo de el préstamo del colegio para lo de las votaciones este fin de semana y eso es algo bastante dispendioso, pero su merced muy amablemente, muy profesionalmente nos brindaste este espacio y por eso mil gracias de parte de todos mis estudiantes. Y la verdad, vamos a tener muy en cuenta, seguramente los muchachos aquí presentes lo irán a hacer también. Muchas gracias, Néstor. Ok, a ti. Mil gracias a todos por el haber compartido, haberme permitido entrar en sus cogniciones para que algo de todo lo que hablamos el día de hoy quede y nos permita la reflexión. Entonces, una feliz mañana para todos. Sí, y estamos Hablamos, hablando, listo. Mijail. Bueno, Listo, hermano. Gracias, amigo. bueno, Gracias. suerte, Chao, gracias. chao. Chao. Chao, mijo. Gracias. Chao, chao. Ahora le llamo. Muchas Bueno, gracias, amigo. ok. Chao, mijo. Eh, señoritas, caballeros, el lunes nos vamos a ver nosotros entonces a la hora de clase normal para que hagamos la retroalimentación respectiva para la entrega de las calificaciones y que ustedes conozcan su nota definitiva. Ahí en el aula virtual ustedes ya pueden ver eh, la mayoría de las notas, me queda una por calificar, que es el trabajo que se hizo cuando hoy hace 8 días creo que fue que lo hicimos virtual y algunos muchachos me lo entregaron ahí en el aula de clase. Entonces creo que es la única nota que nos queda pendiente. Entonces nos veremos el lunes y hablamos uno a uno con respecto a sus notas. Una feliz mañana, un feliz término del día, que tengan un día excelente, un fin de semana excelente también. Y bueno, muchas gracias a ustedes por su colaboración. Chao muchachos, que Gracias, estén muy profe. bien. Gracias, profe. Chao Cristian, chao, que estén muy bien. Chao, chao.